Bueno, vamos a empezar el tercer set. Terminó el segundo set, 25-19. Las chicas se acomodan en la cancha. Saque de Magalí, la capitana. Ya la DT le acomodó, ya le dio las indicaciones a cada una. Así que bueno, ahora a jugar este tercer set. Venimos bien, veníamos abajo en el segundo set y lo dimos vuelta. Así que bueno, esto sirve y hay que tomar decisiones, pero estamos en camino de hacer un buen amistoso con las chicas de la primera de San Lorenzo. Arriba San Lorenzo A empieza con un punto. Así sigue el partido. Sigamos por el buen camino, sigamos entrenando y demos todo en la cancha. Vamos. Arriba 2-0. San Lorenzo A.